Todos recordamos esa película animada del Spider-Verse, una película que de verdad cambió la animación moderna, pero la realidad es que se estaba cayendo a pedazos mientras la hacían. Artistas renunciando, escenas completas borradas antes del estreno, y un equipo tratando de alcanzar una meta que simplemente no dejaba de moverse. Y lo más impresionante de todo es que todo esto estaba pasando mientras nosotros, los espectadores, aplaudíamos lo que estábamos viendo, porque la realidad es que es maravilloso el trabajo que hicieron con ellas. Pero a ver, ya estamos entrando en muchos detalles, así que vamos a empezar por el principio. Esta es una historia de lo que pasa cuando intentas hacer algo perfecto, y todo esto dentro de una industria que no está hecha para eso. Todo comenzó con una idea que parecía pequeña, pero escondía algo enorme: una película animada de Spider-Man, pero protagonizada por Miles Morales. Y para muchos, eso ya era un riesgo. Imagínate que no has visto Spider-Verse y te están vendiendo la idea de un Spider-Man negro que no es Peter Parker. Complicado, ¿verdad? Spider-Man durante décadas había sido Peter Parker. Él era el rostro, la identidad, el símbolo, y cambiar eso en una película grande no era cualquier decisión. Pero detrás del proyecto estaban dos nombres que no jugaban a lo seguro: Phil Lord y Christopher Miller. Ellos no querían hacer otra película más de superhéroes. Querían hacer algo que se sintiera distinto desde el primer frame. Y ahí empezó el verdadero problema, porque lo que querían hacer no existía. Con Spider-Man Into the Spider-Verse, el objetivo era simple: hacer que la animación se sintiera como un cómic vivo. No estaba tan pelada, ¿verdad? Pero eso implicaba romper absolutamente todas las reglas. No animar a 24 cuadros por segundo como se hace normalmente, sino reducir la fluidez para que se sintiera dibujado. Agregar líneas de impresión, errores de registro, puntos de color, y hacer que cada escena pareciera salida de una viñeta. El problema es que ningún software estaba diseñado para eso. No había herramientas, no había procesos, no había forma rápida de hacerlo. Todo se estaba construyendo desde cero, mientras la película avanzaba. Y eso convirtió cada segundo de animación en una pesadilla técnica. Los artistas no solo estaban animando, estaban inventando una nueva forma de animar. Y eso inevitablemente empezó a desgastar al equipo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que nadie sabía si iba a funcionar. Yo lo siento que es como trabajar a ciegas, estar completamente concentrado y esforzándote en un objetivo que ni siquiera sabes si va a funcionar. Y la verdad es que sí está ojete, ¿no? Desde el estudio había dudas constantes. No sabían si el público aceptaría una animación menos fluida, o si conectarían con Miles Morales. Incluso les parecía que todo lo iban a sentir rarísimo. Y aún así, el equipo creativo siguió empujando. Cuando finalmente se estrenó la película, fue un éxito. Pero no solo de taquilla o de crítica. Esta película de Spider-Man fue un cambio de paradigma. Ganó el Oscar, redefinió la animación y convirtió lo que antes era un riesgo en un nuevo estándar. Pero la realidad es que todo ese éxito fue el inicio de un problema. Porque ahora tenían que sacar una secuela. Y no cualquier secuela. Tenían que superarse. Así comenzó Spider-Man Across the Spider-Verse. Y con ella, una producción mucho más grande, más ambiciosa y mucho más inestable. Desde el inicio el plan era claro: hacer algo que hiciera ver a la primera película como un experimento. Más universos, más estilos visuales, más personajes, más todo. Pero ese más empezó a salirse de control. Y todo porque cada universo que mostraban en pantalla cambiaba por completo. Cada uno tenía su propio estilo de animación, su propio lenguaje visual, y por supuesto cada escena era un reto diferente, con soluciones diferentes que todavía no acababan de descubrir. Era como estar haciendo varias películas al mismo tiempo, mini películas. Y mientras eso pasaba, algo comenzó a quebrarse dentro del equipo. Reportes empezaron a surgir. Incluso había artistas que hablaban de jornadas extenuantes, de cambios constantes en escenas que ya estaban terminadas, de secuencias completas que se rehacían una y otra vez. Nuevamente había una sensación constante de que la meta se estaba moviendo, de que nada era suficiente y que la película no se estaba terminando, se estaba persiguiendo. Y por supuesto, esto comenzó a tener consecuencias. Algunos artistas dejaron el proyecto, otros simplemente no podían seguir el ritmo, pero la producción no se detuvo, porque había una presión enorme, no solo del estudio, sino del propio legado que estaban construyendo. Y entonces vino una de las decisiones más importantes y más complicadas. La historia era demasiado grande para una sola película. Esto me parece brillante, porque a pesar de que estaban cansados, exhaustos y completamente fastidiados, los trabajadores creían en el proyecto y querían seguir avanzando, incluso si se trataba de hacer 2 películas más. Ahí nació Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Pero dividir la historia no alivió la carga, solo la postergó, porque ahora no solo tenían que terminar una película, tenían que cerrar una trilogía que ya era considerada histórica. Cuando Cross the Spider-Verse finalmente se estrenó, el resultado fue impresionante.
Visualmente era algo que nadie había visto antes, y narrativamente era mucho más arriesgada, más compleja. Sí, es maravilloso, pero dejamos algo en claro: la historia estaba incompleta. Y podrá verse muy bonita, pero una historia incompleta no satisface a nadie. Y esto puso toda la presión sobre la última parte, Beyond the Spider-Verse. Una película que hasta el día de hoy, 28 de abril del 2026, cuando estamos filmando esto, sigue rodeada de incertidumbre, retrasos, reestructuración interna, silencios que dicen más de lo que deberían. Pero ahora el problema ya no es solo técnico, es emocional. ¿Cómo cierras algo que redefinió la industria? ¿Cómo superas algo que ya cambió las reglas? Y lo más importante de todo, ¿cómo lo haces sin romper a las personas que son las responsables de traernos este proyecto? Porque seamos honestos, la película podrá ser maravillosa, pero no va a tener satisfechos a todos. Y ni modo, porque así funciona esto. Porque si algo ha dejado claro la historia del Spider-Verse, es que detrás del arte más impresionante de todos, siempre hay un proceso creativo que está luchando contra sí mismo y que eventualmente puede estallar. Y también tienen una liga bastante frágil que está sosteniendo la pasión y el desgaste, y en cualquier momento se puede romper. Y tal vez esa es la verdadera historia, no la del multiverso, sino la de un equipo que trabajó constantemente con el único objetivo de hacer lo imposible, y que en el proceso estuvo a punto de romperse, pero aún así logró cambiar y redefinir la animación, hasta hoy en día. Y hablando de historias que redefinieron el cine, ¿por qué no le das clic acá y te vas a ver este video de Volver al Futuro que la verdad te va a encantar? Yo soy Manuel Luna y nos vemos en la cima.